su uso con fines partidistas o de promoción personal. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49, gracias por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Agradezco mucho en la línea telefónica el diputado Agustín Dorantes Lambarrí, y que además es presidente también del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, con temas obviamente importantes. Ayer hubo un posicionamiento fuerte de parte de los senadores, incluso del Partido Acción Nacional, para pues llamar la atención, yo diría, pues no sé si decirle así, si del mal comportamiento, de la actitud que ha tenido por lo menos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a propósito de la información que se requiere ante esta pandemia, ante este COVID-19. Mi querido Agustín Dorantes, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Mi querido Aurelio Peña, muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, gracias también por recibirnos la llamada. La pregunta que muchos nos hacemos ante el semáforo rojo y semáforo naranja, ¿qué debemos pensar los ciudadanos comunes y corrientes, mi querido Agustín Dorantes? Que pues de algún modo de repente nos confundimos ante una serie de situaciones, de señales incluso no solamente diferentes, sino hasta contrapuestas en varios momentos en la vida pública que vive hoy nuestro país y que también se vive aquí en Querétaro. ¿Qué debemos pensar los ciudadanos, mi querido Agustín? Antes de qué debemos de pensar los ciudadanos, Aurelio, me gustaría decir qué debemos hacer los ciudadanos. Sí. La responsabilidad de que logremos evitar que se sigan multiplicando las cadenas de contagio, de que sigan necesitando personas, camas para poder atenderse, pues depende de todos nosotros. Hemos visto, y por diferentes autoridades, por países que han tenido éxito, que las variables para lograr evitar que aumenten las enfermedades, uno es el uso del cubrebocas, que eso depende de todos nosotros. En segundo lugar, la sana distancia, el 1.5 metros, 2 metros entre una persona y otra, para evitar que nos contagiemos, pero también para evitar contagiar, igual que el uso del cubrebocas. Y en tercer lugar, salir solamente si es necesario, solamente para lo indispensable, con el objetivo de evitar que se siga esparciendo el virus. Correcto. Dime. Si nosotros atendemos estas recomendaciones por parte de la autoridad, únicamente vamos a evitar contagiar y que siga aumentando el número de contagios. Claro. No podemos dejarle a la responsabilidad solamente a la autoridad. Sin duda, la verdad es que nos dicen una cosa y se hace otra. Vi una entrevista hace unos días y decían, el principal responsable en materia de salud a nivel nacional se llama el presidente de la República, y él sería el primero que tendría que darnos el ejemplo del uso del cubrebocas, el ejemplo de no asistir a espacios públicos, el ejemplo de no asistir a centros de conglomeración de gente. Pero yo no quiero en este momento juzgar si sí o si no, más bien cambiar el escenario y pensar qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos en Querétaro para que la historia sea distinta. Ahora, pero sin embargo hay responsabilidades institucionales también importantes, ¿no? Yo hace ratito comentaba el tema del Hospital General de Querétaro, que tiene una participación y una aportación económica muy importante de parte del gobierno de la República, y otra parte también muy importante para que se puedan lograr ese tipo de proyectos del gobierno del Estado. Sin embargo, ayer el gobernador Domínguez se refería a que pues el gobierno federal ha sido, y usó la palabra mezquino, o que ha habido cierta mezquindad en torno a la distribución y asignación de recursos para poder atender esta pandemia. ¿Qué dices al respecto, mi querido Agustín Dorantes? Y por eso es importante volver a señalar la necesidad de replantearnos la distribución de los recursos. Habiendo una catástrofe, una pandemia, un escenario donde está golpeando a todos los estados, no ha habido recursos extraordinarios en materia de salud para poder atacar la pandemia. Tú imagínate, ya lo hemos mencionado varias veces, pero el 80% de los recursos de los impuestos que pagamos todos los queretanos que vivimos aquí
se van a la federación. Y estos 80% se redistribuyen entre los estados para los distintos temas y las distintas necesidades. Hoy no ha habido un solo peso de un solo recurso excedente para atender la contingencia en materia de salud, para comprar los requerimientos, para que proteger a nuestros héroes que están en los hospitales, para que los estados equipen con ventiladores las camas y puedan atender a los enfermos. Sí. No ha habido recursos para las pruebas. Sabemos que una de las estrategias a nivel internacional que más ha funcionado no es inventar el hilo negro, es ver Sí. que ya funcionó en otros países, es el uso de las pruebas, y vemos que pareciera que no quieren que se compren pruebas, no quieren facilitar y otorgar recursos para lo mismo. No sabemos bajo qué objetivo, bajo qué estrategia. ¿Tú crees que la historia se va a olvidar de este tipo de escenarios o este tipo de realidades que vivimos hoy por hoy en nuestro país, mi querido Agustín Dorantes? La historia va a juzgar al final con los resultados que están a la luz de todos. Nos van a comparar con otros países. Como saben, México ya es el país en Latinoamérica con más índices de contagios y con más índices de muertos que han fallecido por el COVID. Estamos en los primeros 4 lugares a nivel mundial. Todavía no pasamos la curva de los contagios. Hemos visto a la autoridad que lleva diciendo que estamos en el pico de contagios desde hace 2 meses. Vimos a la autoridad, al presidente de la República, al subsecretario decir que para finales de abril iba a acabar esta contingencia. Entonces hemos visto información que no ha sido la correcta, que en lugar de darle certeza a la población cuando más se necesita, ha confundido, que hemos visto que no han llegado los recursos a los estados para poder atender la contingencia. Entonces son recursos, o sea, en especie. Y también hemos visto que la economía de México es de las 3 economías mundiales que más están decreciendo. La última información es que debemos decrecer más del 15%. Se espera que al año decrezcamos menos del 12%, más del 12%, perdón. Esto quiere decir que las dos problemáticas importantes, salud, sin recursos para atender, y económica, sin apoyos para la población para que pueda, en primer lugar, mantenerse en sus casas, en segundo lugar, rescatar la economía. Oye, Agustín Dorantes, nos quedan 2 minutos nada más, pero preguntarte, ayer hubo una videoconferencia, me llamó mucho la atención porque además participaron los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República, Mauricio Curi González, y también en la Cámara de Diputados, con Carlos Romero Hicks, que hablaron junto con el presidente de tu partido, del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, sobre lo que hoy por hoy necesita este país. ¿Qué dirías en el país, en el estado de Querétaro y particularmente en los 18 municipios de nuestra entidad, mi querido Agustín? En términos de la pandemia, lo primero que debemos es, si no resolvemos el tema de la salud, no vamos a resolver el tema económico. Pues lo primero que debemos hacer es detener las cadenas de contagio. ¿Quiénes nos pueden ayudar a detener las cadenas de contagio? Como lo comenté, la responsabilidad y la corresponsabilidad ciudadana. Querétaro ha sido ejemplo a nivel nacional de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Y en segundo lugar, lo que proponen a nivel nacional es el apoyo universal para las personas que requieren este tipo de apoyos y que no están recibiendo otro apoyo del gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que por las necesidades que tienen, por los ingresos que tienen, por las distintas, los trabajos que tienen, para que podamos lograr que se queden en sus casas, que no estén obligados por el sustento familiar a salir a trabajar, pues tiene que haber un apoyo por parte del gobierno federal para que de esta forma, 1, se puedan quedar en sus casas, y 2, puedan sobrevivir la pandemia, y 3, en caso de las pequeñas y medianas empresas, un apoyo por parte del gobierno federal para que puedan reactivar la economía, que no se pierdan empleos. Todos los días escuchamos de personas que han tenido que perder su empleo por esta pandemia. Bueno, pues ahí estamos con temas importantes, obviamente, interesantes. Estaba yo viendo en la primera plana hoy del periódico Reforma
que dicen recortan a salud en plena pandemia, un tema obviamente que tiene que ver con una declaración que también hizo el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y luego también el tema de que pues no hay todavía la digitalización como se había comprometido, por lo menos en este gobierno, en esta administración de la 4T, para poder realmente hacer un gobierno más eficaz. Dos temas que habrá que retomar, mi querido Agustín Dorantes Lambardi, no sé qué opines finalmente, para ponerlo en la mesa de discusión, en la mesa de análisis, por lo menos del mundo político, a nivel local y a nivel nacional. El mundo al revés, mi querido Aurelio, en tiempos de pandemia se recorta el recurso para la salud en lugar de aumentar la inversión que se está haciendo para poder atender la contingencia, y cuando más se necesita tecnificar la educación con el objetivo de tener una mejor educación a distancia, también se han quitado recursos en ese rubro. Entonces, pareciera que no queremos salir de la pandemia. Sí, en claro. lugar de eso, estamos mandando el recurso a Pemex, donde los 3 primeros meses Pemex perdió más de 50,000 millones de pesos. Caray, sí son situaciones que tenemos que poner, por eso pensaba yo en lo que debe opinar y pensar el ciudadano común y corriente para poder atender estas situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Agustín Dorantes, ¿a qué número te encuentran, te localizan, se comunican contigo? ¿En dónde? Mi WhatsApp es 4422-261002, mi Instagram es Agus Dorantes y mi Facebook es Agustín Dorantes, estamos para servirte. Te mando un abrazo, un saludo como siempre, mi querido Agustín, que tengas buenos días y gracias por tomarnos la llamada otra vez. Mi querido Aurelio, un fuerte abrazo. Igualmente, saludos, un abrazo, es Agustín Dorantes Lambardi, además también presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, obviamente en esta gran responsabilidad que tiene que ver con el manejo y el uso adecuado en el comportamiento humano y social y ciudadano y también institucional de los gobiernos, ¿no? Que van de la mano. Hace ratito nos decía, por cierto, doña Aurora Rojas, ¿no? Oiga, hay que revisar esta situación y que podamos en el transporte público también aprender a utilizar el cubre nariz, así le llamó doña Aurora. Dijo, cubre nariz, porque la gente se lo pone así nada más, tapando la boca, o de la hamaca de la papada, como dicen también los clásicos ya ahora, y nos debe cubrir la nariz y la boca y esta parte para evitar que las gotitas de saliva se puedan transmitir o puedan caer o puedan provocar alguna contaminación. Bueno, como siempre, gracias. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, hacemos una pausa, es muy breve, regresamos enseguida con más. Estas son las efemérides del 22 de julio. 1855. Los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos Degollado toman Zapotlán el Grande, Jalisco, defendido por las tropas del presidente Antonio López de Santa Anna. 1800. Nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de la escuela rural y promotor de las escuelas primarias de artes y ocios. 1968. Inicio del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese de la represión gubernamental. 1933. Willie Hardeman Post, piloto norteamericano, aterriza en Nueva York, Estados Unidos, después de dar la vuelta al mundo en solitario y cubrirle en un tiempo récord de 7 días, 18 horas y 49 minutos. Wiley comenzó su viaje el día 15 poniendo rumbo a Berlín, donde hizo escala para volar hacia la Unión Soviética, Alaska, Canadá y finalmente aterrizar en donde había partido. Para Grupo Informativo Radar, y Así Sucede Noticias, Rodolfo Navarro. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así Sucede Querétaro. Estéreo Cristal, la música de tu corazón. La 59ª legislatura del Estado de Querétaro ha aprobado importantes leyes en beneficio de las... Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.